Jueza es arrestada por su color de piel. Pero lo que pasa después es increíble. María Elena Cruz enfrenta a 2 policías corruptos y los lleva ante la justicia, pero sabe que una sentencia no basta para cambiar el sistema. Con el eco del mazo aún resonando, sale a las calles, avivando un movimiento que sacude la ciudad. Mientras observa a jóvenes activistas alzando sus voces, entiende que la verdadera lucha apenas comienza. La justicia no es un destino, es una guerra, y ella no piensa retroceder. Su actitud te dejará sin palabras. En un mundo lleno de etiquetas, nosotros miramos más allá. Aquí, en Alma Empoderada, derribamos muros, hablamos sin tapujos y buscamos la verdad. Si crees que todos merecen ser escuchados, si quieres formar parte del cambio, este es tu lugar. Suscríbete, deja tu comentario y comparte para que este mensaje llegue aún más lejos. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Era una tarde radiante en Fort Collins, Colorado. El parque rebosaba de vida con el bullicio de los niños jugando, corredores avanzando con un ritmo constante por los senderos y familias disfrutando de un picnic bajo la sombra de imponentes robles. En medio de esta escena animada pero serena, una mujer afroamericana estaba sentada en un banco cercano al estanque. Un voluminoso libro de tapa dura descansaba sobre su regazo. Su nombre era María Elena Cruz, una prestigiosa abogada que aprovechaba un escaso momento de tranquilidad en su apretada agenda. Estaba absorta en su lectura cuando un estridente chirrido de neumáticos rompió su concentración. Un patrullero se detuvo junto a la acera, atrayendo la mirada de algunos curiosos. 2 agentes descendieron del vehículo con expresiones rígidas que irradiaban autoridad. Sus ojos se fijaron de inmediato en María Elena, la única persona que estaba sola en los alrededores. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», preguntó uno de los oficiales con un tono más cargado de suspicacia que de preocupación. María Elena levantó la vista de su libro sin alterarse. «Por supuesto», respondió, cerrando el volumen con cuidado. El segundo agente se acercó con una actitud más tensa. «Recibimos un aviso sobre actividad sospechosa en la zona. ¿Podría decirnos qué está haciendo aquí?». María Elena arqueó una ceja, claramente desconcertada. «¿Actividad sospechosa? Solo estoy sentada aquí, leyendo», levantó el libro, como si quisiera reforzar su punto, pero la mirada de los oficiales no se suavizó. «Necesitamos ver una identificación», exigió el primer policía. Su pulso se aceleró ligeramente, pero su expresión se mantuvo firme. «No entiendo el motivo de esto». «Es un procedimiento rutinario», respondió el otro oficial, aunque su tono sugería lo contrario. A su alrededor, una pequeña multitud comenzaba a congregarse. Algunos observaban con curiosidad, mientras otros intercambiaban miradas incómodas al notar el evidente desequilibrio en la situación. María Elena suspiró, sacó su billetera de su bolso y le entregó su licencia de conducir al oficial, quien la tomó y examinó con una intensidad innecesaria. «María Elena Cruz», leyó en voz alta con un matiz casi burlón. «¿Qué hace aquí, señorita Cruz?». Ella inhaló profundamente, intentando mantener la paciencia. «Vivo en esta ciudad. Vine al parque a disfrutar». «¿Eso es un problema?». Los labios de la gente se apretaron. «Ya veremos», dijo, devolviéndole la identificación, pero en lugar de retirarse, continuaron rodeándola con preguntas que parecían más un interrogatorio que un control de rutina. «¿Siempre lleva un libro como ese?», se mofó uno de ellos. «¿Está sola o espera a alguien?», agregó el otro, con la mano descansando sobre su cinturón en un gesto deliberado y amenazante. María Elena había enfrentado incontables situaciones tensas en los tribunales, pero esto era diferente. Aquí, la dinámica de poder era innegable y el tono de los agentes tenía un filo que reconoció al instante. Aún así, eligió sus palabras con cautela. «No responderé más preguntas a menos que me informen de qué se me acusa», afirmó con firmeza. Su negativa pareció encender algo en ellos. El primer oficial dio un paso adelante. «No coopera con nosotros», soltó con dureza. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo». «Y yo conozco la ley», respondió ella, sin titubear. «No estoy violando ninguna por estar sentada en un parque público». Pero la razón no parecía importarles. Sin previo aviso, el agente le sujetó el brazo. «Está resistiéndose», dijo, a pesar de que María Elena no se había movido. «¿Qué está haciendo?», exclamó ella, sorprendida. Los murmullos entre la multitud se intensificaron. Un hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar la escena. «Deje de resistirse», repitió el policía, esta vez más fuerte, como si intentara justificar sus acciones ante los testigos. El corazón de María Elena latía con fuerza mientras sentía el frío del metal de las esposas cerrándose en torno a sus muñecas. Intentó mantenerse serena,
aunque la humillación y la indignación ardían en su interior. Los agentes la escoltaron hacia la patrulla, ignorando las preguntas de los presentes. Mientras la subían al vehículo, cruzó la mirada con una joven que sostenía su teléfono en alto. En ese instante, hubo un entendimiento tácito, una súplica silenciosa para que documentara lo que estaba ocurriendo. Pero cuando la puerta del auto se cerró de golpe, María Elena supo que esto no era el final de la historia. Era solo el comienzo. Desde el estrecho asiento trasero del patrullero, su mente trabajaba a toda velocidad. Había pasado años defendiendo clientes, luchando por la justicia y navegando por el complejo sistema legal. Pero ahora, estaba del otro lado. La ironía de la situación era evidente, aunque no había nada gracioso en ello. Solo indignación. El trayecto a la estación transcurrió en un incómodo silencio, roto únicamente por el crujido de la radio policial. María Elena miró por la ventana, su reflejo superpuesto con el paisaje en movimiento. Sus muñecas dolían por la presión de las esposas incrustándose en su piel. En la estación, las cosas solo fueron de mal en peor. El proceso de registro fue invasivo, degradante y diseñado para despojarla de cualquier rastro de dignidad. Le tomaron huellas dactilares, fotografías y la escoltaron hasta una diminuta celda iluminada por luces fluorescentes que zumbaban de manera incesante. «Disfrute su estadía», dijo uno de los oficiales con una sonrisa soberbia mientras cerraba la puerta con un golpe seco. María Elena Cruz se sentó en el frío banco, sus manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. En su mente, revivía una y otra vez lo sucedido en el parque. ¿Cómo había pasado de un momento de tranquilidad absoluta a esta situación? La respuesta era tan clara como amarga: discriminación. Pasaron varias horas antes de que alguien se dignara a dirigirse a ella nuevamente. Un oficial joven se acercó a la celda con un portapapeles en la mano. «Señorita Cruz, ha sido acusada de resistencia al arresto y de obstrucción a un oficial del orden», anunció con voz monótona. «¿En qué pruebas se basan?», preguntó María Elena, su tono más agudo de lo que pretendía. «Eso podrá discutirlo en la corte», respondió él sin más y se dio la vuelta. María Elena exhaló lentamente, obligándose a pensar con claridad. Sabía que las acusaciones eran débiles, pero también que la batalla legal que tenía por delante no sería sencilla. Casos como el suyo rara vez lo eran. Finalmente, logró salir bajo fianza. Al cruzar las puertas de la estación, el aire fresco de la noche la envolvió como una ola revitalizante, un contraste marcado con la atmósfera opresiva del interior. En la acera, la esperaba su amiga y colega, Marisa. «María Elena». Marisa corrió hacia ella con el rostro una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás bien?», ella asintió, aunque un ligero temblor en su cuerpo la traicionó. «Estoy bien», respondió, aunque la palabra le supo vacía. Durante el trayecto en auto, Marisa la observaba de reojo, esperando que hablara. Finalmente, María Elena rompió el silencio. «No voy a dejar que esto se quede así, Marisa. No esta vez». El agarre de Marisa en el volante se tensó. «¿Qué estás pensando?». «Estoy harta de que esto siga ocurriendo», respondió con determinación. «Tengo los conocimientos, las herramientas y los recursos para pelear, y lo haré». Esa misma noche, se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de blocs de notas y libros abiertos. Trabajó sin descanso, delineando una demanda por violación de derechos civiles contra los oficiales y el departamento de policía. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la firme determinación que ardía en su interior. A medida que los días se convirtieron en semanas, la comunidad comenzó a movilizarse en torno a su causa. El vídeo de su arresto, grabado por la joven en el parque, se volvió viral. Personas de distintos ámbitos enviaron mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de abuso y desigualdad. Con cada correo, cada llamada, cada comentario, su determinación se fortalecía. No estaba luchando solo por sí misma, sino por todos aquellos que habían sido silenciados, humillados o ignorados. Pero, aunque se preparaba para la batalla en los tribunales, no podía prever el giro inesperado que tomaría la justicia. Las semanas posteriores a su arresto fueron un torbellino de emociones y trabajo sin descanso. Al principio, su firma de abogados dudó en respaldarla, preocupados de que un caso tan mediático pudiera afectar la reputación del bufete. Pero María Elena se mantuvo firme. Explicó con calma, pero con convicción, que esta lucha no era solo sobre ella, sino sobre establecer un precedente. El vídeo viral no solo había dado a conocer su historia, sino que había impulsado conversaciones en toda la ciudad y más allá. Las imágenes de María Elena, tranquila pero desafiante mientras era escoltada a la patrulla, se convirtieron en un símbolo de resistencia ante la injusticia. Los reporteros comenzaron a llamarla para solicitar entrevistas, pero ella las rechazó todas. No le interesaba la atención mediática.
Su único objetivo era claro y contundente: construir un caso sólido que no solo responsabilizara a los oficiales involucrados, sino que expusiera las fallas estructurales que permitían que este tipo de abusos siguieran ocurriendo. Sin embargo, por las noches, cuando todo se sumía en silencio, el peso de la situación la golpeaba con fuerza. Revivía el momento de su arresto en su mente, el tono condescendiente de los policías, el frío metal de las esposas, los murmullos de la multitud. Pensaba en lo fácilmente que la situación podría haber escalado a algo peor. Esa idea le revolvía el estómago, pero al mismo tiempo avivaba su resolución. Una noche, mientras revisaba su investigación, Marisa llegó a su casa con comida para llevar. María Elena apenas levantó la vista de la pantalla de su portátil cuando su amiga dejó la bolsa sobre la mesa. «Llevas horas en esto», dijo Marisa con suavidad. «No tengo otra opción», respondió sin apartar la mirada de los documentos. Marisa se sentó frente a ella, observándola con atención. «Sabes que esto es más grande que un caso legal, ¿verdad? La gente está depositando su esperanza en ti». María Elena cerró la computadora y finalmente encontró la mirada de su amiga. «Lo sé», afirmó con voz firme. «Por eso no puedo permitirme perder». Su preparación fue minuciosa. Analizó casos similares, buscando precedentes y recopilando pruebas para desmontar las acusaciones de los oficiales. Recurrió a colegas de confianza, formando un equipo legal que compartía su pasión por la justicia. Pero su lucha no se limitaba solo a los tribunales. Se involucró con la comunidad, asistió a reuniones públicas, escuchó a otros que habían experimentado injusticias similares e incluso ofreció una charla en una universidad local sobre la importancia de la rendición de cuentas. Una tarde, mientras caminaba hacia su auto tras una reunión, una desconocida se acercó con timidez. «¿Señorita Cruz?», preguntó la mujer con evidente emoción. «Sí», respondió María Elena, sorprendida. «Solo quería agradecerle», dijo la mujer, su voz quebrándose, «por enfrentarse a ellos, por luchar por todos nosotros». Un nudo se formó en la garganta de María Elena. Logró esbozar una leve sonrisa. «Solo hago lo que puedo». El apoyo de la comunidad era un arma de doble filo, la fortalecía, pero también aumentaba la presión. No podía fallarles. Días después, recibió una llamada de su abogado con noticias. «Los oficiales a los que demandaste han presentado una moción para desestimar el caso». María Elena lo esperaba. Era una estrategia común para dilatar el proceso. Sin embargo, mientras su abogado explicaba los próximos pasos, su voz cambió de tono. «Hay algo más que deberías saber», dijo con cautela. «Te han asignado como jueza en uno de sus casos el próximo mes». La ironía era abrumadora. María Elena se recostó en su silla, asimilando la noticia. Llevaba semanas preparándose para enfrentarse a esos oficiales en el tribunal, y ahora el destino le había dado una oportunidad completamente distinta de hacer justicia. Por un momento, se preguntó si podría hacerlo, si sería capaz de sentarse en el estrado y mantener la imparcialidad. Pero luego pensó en todo por lo que la habían hecho pasar, en todas las personas que confiaban en ella para marcar la diferencia. Esto no era una simple coincidencia. Era la oportunidad de demostrar cómo luce la verdadera justicia. El tribunal estaba repleto de murmullos contenidos mientras la gente tomaba asiento. El caso no era particularmente mediático, una audiencia interna de mala conducta contra dos oficiales acusados de uso excesivo de la fuerza en un incidente no relacionado. Para muchos, solo era otro trámite del sistema judicial. Los oficiales Carter y Daniels estaban en la mesa de los acusados, con sus uniformes impecables, casi como si fueran una armadura. Se inclinaban el uno hacia el otro, susurrando en voz baja, con expresiones de total indiferencia. Para ellos, esto era solo un obstáculo más, un trámite que pronto dejarían atrás. Entonces, la puerta de la cámara del juez se abrió, y la sala quedó en completo silencio. María Elena avanzó con paso firme hacia el estrado, su toga negra ondeando tras ella. Su expresión era serena, pero imponente. Al tomar asiento, dirigió su mirada hacia los acusados. La reacción fue inmediata. El rostro del oficial Carter se tornó pálido, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Daniel se movió inquieto en su asiento, apretando la mandíbula al reconocerla. Era ella, la misma mujer a la que habían humillado y arrestado en el parque. María Elena hizo una breve pausa, permitiendo que el peso del momento se asentara en la sala. Entonces, con voz clara y firme, inició la sesión. «Esta corte está ahora en sesión. Por favor, tomen asiento». Los oficiales obedecieron, su postura rígida. Carter murmuró algo a su abogado, quien asintió con discreción, sin apartar la vista de la jueza. Por primera vez en semanas, María Elena sintió que tenía ventaja.
Pero esto no era una cuestión de venganza. Su deber como jueza era actuar con imparcialidad y mantendría ese estándar. Aún así, la ironía de la situación no pasó desapercibida ni para ella ni para nadie en la sala. Mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales, María Elena se mantuvo completamente profesional, escuchando con atención y tomando notas. Sin embargo, de vez en cuando, dirigía su mirada a los acusados. Podía notar la tensión en sus hombros, como sus manos se movían inquietas sobre la mesa. Durante un receso, Carter y Daniel se encontraron en el pasillo, conversando en voz baja pero con evidente nerviosismo. «¿Cómo demonios se sella la jueza?», murmuró Carter, su frustración apenas contenida. «Esto tiene que ser un montaje», susurró Daniels, negando con la cabeza. «No es un montaje», intervino su abogado con tono seco. «Es una coincidencia. Y deben concentrarse. Ella no es el problema aquí. Sus acciones lo son. Pero los oficiales no escuchaban. Estaban demasiado consumidos por lo surrealista de la situación». Cuando la audiencia se reanudó, María Elena mantuvo la calma, asegurándose de que el proceso fuera justo y eficiente. Sin embargo, su mera presencia parecía desestabilizar a los acusados. Cada vez que les dirigía la palabra, se removían incómodos en sus asientos, su confianza desmoronándose poco a poco. Durante el testimonio de un testigo, María Elena notó que Carter la miraba de reojo. Su expresión no era desafiante. Era algo distinto, algo más cercano al remordimiento. Como si, por primera vez, comprendiera la gravedad de lo que habían hecho. Al final del día, la tensión en la sala era palpable. María Elena levantó la sesión, golpeando su mazo con firmeza. «Nos reuniremos nuevamente mañana a las 9 de la mañana». Mientras la sala se vaciaba, permaneció en el estrado, organizando sus notas. Sentía el peso de las miradas de los oficiales, que se detuvieron cerca de la puerta, claramente debatiendo si debían acercarse a ella. Pero no lo hicieron. Se marcharon en silencio, con pasos pesados, como si finalmente comprendieran que esto estaba lejos de haber terminado. Para María Elena, sin embargo, el verdadero desafío no radicaba en la ironía del momento, sino en las decisiones que vendrían después. Y en si la justicia, esta vez, realmente prevalecería. La sala del tribunal estaba abarrotada a la mañana siguiente. La noticia sobre el inesperado giro en el caso se había propagado rápidamente, atrayendo a una multitud más grande de lo habitual para una audiencia de mala conducta. Algunos habían acudido por mera curiosidad, mientras que otros estaban allí para apoyar a María Elena Cruz, aunque sabían que su rol como jueza le impedía tomar partido. Cuando María Elena entró, lo hizo con la misma serenidad y autoridad de siempre, su tono ondeando mientras subía al estrado. Los abogados no perdieron el tiempo y rápidamente comenzaron a presentar sus argumentos. El fiscal expuso de manera meticulosa las pruebas en contra de los oficiales, incluyendo el testimonio de la víctima del incidente de uso excesivo de la fuerza. «Su señoría», comenzó el fiscal con firmeza, «las acciones de estos oficiales no fueron un simple error de juicio. Constituyen un abuso flagrante de poder. Su comportamiento refleja un patrón de indiferencia hacia las mismas personas a las que juraron proteger». María Elena asintió, absorbiendo cada palabra mientras su bolígrafo se deslizaba sobre su bloc de notas. Su enfoque era inquebrantable, incluso cuando los acusados se removían inquietos bajo su mirada. El abogado defensor se puso de pie para responder. Su tono era medido, pero la tensión en su voz era evidente. «Su señoría, aunque reconocemos los hechos ocurridos, sostenemos que la situación se salió de control por factores ajenos a los oficiales. No hubo intención maliciosa en sus acciones y creemos que este caso carece de fundamentos suficientes para sanciones punitivas». Mientras los argumentos continuaban, María Elena no pudo evitar notar los paralelismos entre este caso y su propia experiencia. Las excusas, las justificaciones, todo le resultaba demasiado familiar. Aún así, apartó sus emociones personales, decidida a que su decisión se basara únicamente en los hechos. Cuando llegó el momento de los interrogatorios a los testigos, la tensión en la sala aumentó. El fiscal llamó a la víctima al estrado. Se trataba de un joven llamado Jan, cuya voz temblaba mientras relataba la noche en la que los oficiales lo arrojaron al suelo durante una parada de tráfico de rutina. «Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicar», dijo Jan, su mirada alternando entre los abogados y los oficiales. «Sentí que ya habían decidido que yo era culpable antes de que pudiera decir una sola palabra». El fiscal fue más allá. ¿En algún momento se negó a acatar las órdenes de los oficiales? «No», respondió Jan con firmeza. «Tenía miedo, pero hice todo lo que me indicaron. No importó. Ellos ya habían tomado su decisión». La sala quedó en silencio cuando el abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio.
Trató de encontrar inconsistencias en el testimonio de Jan, pero el joven se mantuvo firme en su relato. María Elena observaba con atención. Su expresión era impenetrable. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Los acusados fueron llamados a testificar. El oficial Carter fue el primero en subir al estrado. Se veía visiblemente incómodo mientras levantaba la mano para jurar decir la verdad. Su voz titubeó al responder las preguntas del fiscal. «Oficial Carter», comenzó el fiscal, se le acusa de haber usado fuerza excesiva en este incidente. ¿Podría explicar sus acciones aquella noche? Carter dudó. Su mirada se dirigió a Daniels antes de responder. Yo pensé que la situación se estaba saliendo de control. Tomé una decisión en el momento. ¿Cree que sus acciones estaban justificadas? Carter tragó saliva y se removió en su asiento. En ese instante, sí, pero, mirando atrás, podría haber manejado la situación de otra forma. El fiscal presionó más. ¿De qué manera lo habría hecho diferente? El oficial evitó la mirada de María Elena. No habría derribado al suelo a una persona desarmada y que estaba obedeciendo. Abrió la boca para continuar, pero ninguna palabra salió de ella. Su silencio decía más que cualquier justificación. Cuando llegó el turno de Daniels para testificar, su actitud era igual de tensa. Sus intentos de justificar sus acciones solo fortalecieron el caso del fiscal, destacando su falta de responsabilidad y remordimiento. María Elena lo escuchaba con atención, sin mostrar emoción alguna. Sin embargo, por dentro, sentía una mezcla de frustración y compasión. A estos hombres se les había confiado autoridad, pero la habían usado de manera imprudente, dejando a su paso un rastro de daño e injusticia. A medida que avanzaba el día, quedó claro que las pruebas en contra de los oficiales eran contundentes. El alegato final del fiscal fue impactante. Instó al tribunal a enviar un mensaje claro: el abuso de poder no sería tolerado. Cuando la defensa presentó su declaración final, quedó en evidencia que estaban luchando con argumentos débiles. Sus palabras carecían de peso, y hasta los propios oficiales parecían resignados al desenlace. María Elena levantó la sesión, su voz firme al anunciar que el fallo se daría la semana siguiente. Mientras la sala se vaciaba, Carter y Daniels permanecieron cerca de la salida, sus rostros pálidos y tensos. Por primera vez, parecían comprender la gravedad de sus acciones y las posibles consecuencias. Pero la justicia no se trata solo de castigos. Se trata de rendición de cuentas, de generar cambios y de asegurar que los errores del pasado no se repitan. Una semana después, la sala del tribunal estaba en completo silencio cuando María Elena entró para anunciar su veredicto. Cada asiento estaba ocupado, la tensión en el aire era palpable. Periodistas llenaban la parte trasera, listos para capturar cada palabra. Esto ya no era solo un juicio contra dos oficiales. Se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande, una lucha por la justicia y la responsabilidad. La voz de María Elena Cruz era serena, pero con un matiz de determinación mientras comenzaba su discurso. El deber de las fuerzas del orden es resguardar y asistir a la comunidad con honor, dignidad e imparcialidad. Cuando aquellos en quienes recae esta responsabilidad abusan de su autoridad, socavan la confianza ciudadana y generan daños que trascienden a la víctima directa. Este juicio ha puesto en evidencia las repercusiones de tales actos. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Carter y Daniels permanecían sentados en la mesa de la defensa, con la cabeza gacha. El peso de sus palabras era innegable. La evidencia presentada ha dejado claro que los oficiales Carter y Daniels ejercieron un uso excesivo de la fuerza, desestimando los protocolos que juraron respetar. Sus acciones no solo fueron injustificadas, sino que reflejan una tendencia alarmante que debe ser atendida con urgencia. María Elena detalló las repercusiones: suspensión inmediata sin sueldo, participación obligatoria en programas intensivos de reentrenamiento y una anotación disciplinaria en su historial que los acompañaría a lo largo de su carrera. La decisión fue contundente pero equitativa, equilibrando la responsabilidad con la oportunidad de corregir el rumbo. Al concluir, María Elena cerró el caso con un golpe firme del mazo. La sesión ha finalizado. Los oficiales se pusieron de pie, sus rostros sombríos mientras se preparaban para abandonar la sala. Antes de salir, Carter titubeó y se giró hacia María Elena. «Su señoría», comenzó, su voz apenas un susurro. «Lo lamento». No era suficiente para deshacer el daño, pero era un primer paso. María Elena inclinó levemente la cabeza, reconociendo sus palabras sin concederles absolución. Sabía que el verdadero cambio no venía de las disculpas, sino de las acciones. A medida que la sala se despejaba, permaneció en su asiento unos instantes, reflexionando. Se había hecho justicia, pero la victoria tenía un tinte agridulce. Por cada caso como este, innumerables otros quedaban en la sombra,
sin ser denunciados ni resueltos. Esa noche, asistió a un encuentro comunitario en un centro vecinal. La sala estaba llena de ciudadanos deseosos de compartir sus experiencias, preocupaciones y anhelos. Al escuchar cada historia, sintió cómo se reavivaba su compromiso con la causa. Al finalizar la reunión, una anciana se le acercó, su voz temblorosa por la emoción. «Gracias», dijo, apretando con fuerza la mano de María Elena. «Lo que hizo en la corte significa todo para nosotros». María Elena le dedicó una sonrisa cálida. «Esto es solo el inicio. Aún queda mucho por hacer». En los días siguientes, presenció diálogos significativos entre líderes comunitarios, cuerpos de seguridad y activistas locales. Aprovechó su posición para impulsar reformas, subrayando la importancia de la transparencia y la responsabilidad dentro de las instituciones policiales. El caso había generado un impacto más allá de Fort Collins, despertando un movimiento en todo el estado. La población comenzó a exigir cambios, promoviendo políticas enfocadas en la equidad y la justicia. Para María Elena, esta lucha no era sobre una reivindicación personal. Se trataba de evitar que otros sufrieran lo que tantas personas habían experimentado en silencio. La batalla por la justicia continuaba, pero momentos como este le recordaban que, aunque lento, el cambio era posible. Una tarde, mientras permanecía en las escalinatas del tribunal observando a un grupo de jóvenes activistas reunidos en una manifestación pacífica, sintió una chispa de esperanza. El sistema estaba lejos de ser perfecto, pero con suficientes voces alzándose, podía avanzar hacia una transformación real. Y eso, pensó, era el tipo de justicia por la que valía la pena luchar. Si crees en la importancia de la rendición de cuentas y el poder del cambio, suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran reflexión y acción. Juntos, trabajemos para construir un mundo más justo.